número de pacientes que llegan cada día. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. After Italy, Spain is the country with the most number of COVID-19 cases. En Espagne, la région de Madrid ordonne la fermeture de tous les commerces non indispensables pour freiner la propagation du Covid-19. Il governo spagnolo dichiara lo stato d'emergenza contro il coronavirus. The number of confirmed coronavirus cases in Spain now stands at 5,232. That's 7 times the number of cases confirmed 5 days ago. Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, aquí confinado en casa cumpliendo el deber ciudadano de cuidarme para poder cuidar. Como deberían hacer todos. Día 1, queda mucho por delante, lo sabes. Queda mucho por delante, es una batalla que la primera parte, como decía el presidente, que es parar un poco la cantidad de casos para que la sanidad pueda digerirlos en las mejores condiciones, nos puede llevar todavía semanas. Claro. A esos titulares que escuchábamos en informativos, en telediarios, en reportajes incluso de televisión en muchos países del mundo, interpretábamos, aunque no se pueda entender bien lo que dicen en algunos casos porque eran otros idiomas, que España está en la cabecera de todos los informativos. Habría que añadir, por cierto, ayer en portada del New York Times ese titular que decía: España se convierte en el nuevo epicentro del coronavirus tras una respuesta inicial del gobierno titubeante. Y decía después en el subtítulo: declaran el estado de emergencia días después de permitir concentraciones masivas en la capital. Yo siempre digo, Ramón, que tiempo habrá para hacer reflexiones sobre el comportamiento político. Yo creo que esto a lo que nos enfrentamos es el prestige multiplicado por 100 y que ahora lo que hay que hacer es transmitir información y transmitir sosiego también, ¿no? Sí, esto es un Chernobyl, un Fukushima, no sé, algo muy, muy grave, que la mayoría de las generaciones que estamos sobre este país en este momento no hemos vivido nada por el estilo. Hoy, por ejemplo, se cumplen 9 años del inicio de la guerra de Siria. No hemos vivido nada de esto, no sabemos lo que es la carestía, lo que es no poder tener agua o comida o luz, vivir en peligro de muerte constante. Es un gran choque y es una gran oportunidad para todos nosotros como personas y como comunidad. Para conocernos, se ha hecho mucho esa comparación, que yo creo que a gente como tú, que ha vivido guerras y las ha cubierto, le puede molestar esto de decir que no, es que esta es nuestra guerra. Hombre, si esta es nuestra guerra, estamos atrincherados con Netflix. Yo creo que es un poco distinto, ¿no? Sí, y con la nevera llena, papel higiénico no te puede contar lo que habrá en las casas. Creo que somos privilegiados incluso en la desgracia, pero es una gran oportunidad para pausarnos, reflexionar, que es algo que hacemos muy poco, y mirarnos un poco qué somos como sociedad y como personas. Déjame decir una cosa, no sé si estarás de acuerdo, y a lo mejor también te pido una reflexión sobre ello, sobre el papel que tenemos que cumplir nosotros, ¿no? Tenemos que, sin heroicidades, mantener la antena, transmitir la información. Pero yo ayer, cuando estaba escuchando, y después y antes de escuchar la intervención de Pedro Sánchez, tenía la sensación de que, digo por televisión en este caso, ¿no?, de que el tono de los informadores es un tono apocalíptico que no ayuda en nada. Yo creo que deberíamos pedir a los periodistas que en este momento no solo tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que ayudar a entender la información. Y la información se entiende mejor si no se retransmite, si se cuenta, si se comunica, si se nos permite no alarmarnos con lo que estamos escuchando, sino procesarlo y luego actuar en consecuencia. Y yo haría eso, ¿no? Yo pediría a los compañeros que entiendan que estamos en un momento especial en el que no hay que dar la sensación de que el mundo se acaba cada mañana. Hay que transmitir la sensación de que tenemos todos que arrimar el hombro. Sí, sobre todo yo creo que el ejemplo de anoche, de las 10 de la noche,
que yo creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes que he vivido desde el 11M, desde luego del 15M y el 11M también, cuando la gente salió a sus balcones y sus ventanas a aplaudir al personal sanitario, que se va a repetir, parece ser, todas las noches, y se va a ampliar a todas aquellas personas que están en primera línea, en los supermercados, en las farmacias, en la calle, ayudándonos a todos nosotros. Y sí, yo creo que hay que tener un espíritu de victoria, porque los chinos han conseguido frenar la expansión, están derrotando este virus y se va a derrotar. Llevará un tiempo, luego habrá unas consecuencias económicas, nos tendremos que poner las pilas todos, pero sí es necesario que se informe con un cierto optimismo. Yo tuve una novia que cuando iba a Bosnia me decía, escribes historias terribles, sin esperanza, y eso me impactó muchísimo. Yo creo que es muy importante, cada vez que se informe, abrir esa ventana de esperanza, porque la hay. Claro que sí. Oye, vamos a conversar con alguien que nos puede aportar algo de luz en esta manera de pensar y en esto de lo que hablamos, ¿no? Que es a ver si esta crisis sanitaria nos va a provocar una crisis colectiva de ansiedad, y tampoco queremos que eso ocurra. Venga. I've been around a while, I know wrong from right. Learned a long time ago, things ain't always black and white. Just like you can't judge a book by the cover, we all got to be careful how we treat one another. I say, skin deep, skin deep, underneath, we all look the same. Skin deep, skin deep, underneath, don't we all look the same? Los momentos de crisis son momentos que propician la reflexión, o deberían serlo también, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que son dos planos que además conjugan muy mal en estos tiempos de ansiedad. Durante los próximos minutos nos acompaña un filósofo cuyos oficios son escribir, investigar, pero también pensar y reflexionar para ayudarnos a simplificar un poco la complejidad de todo lo que pasa y en estos momentos. Lo que pasa es tremendamente complejo, en términos ideológicos incluso. Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social y autor del libro Una teoría de la democracia compleja, gobernar en el siglo XXI, publicado por Galaxia Gutenberg. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí también confinado, pero como me paso la vida confinado casi, que es mi oficio, no noto demasiado es una broma, ¿no? Pero sí, pues trabajando en estas cosas y comprobando también que, bueno, pues que efectivamente la reflexión es muy necesario. Es muy necesario que haya gente organizando y gente investigando en los laboratorios, pero también que estemos todos pensando un poco qué tipo de vida llevamos y en qué cosas podemos mejorar. Claro, porque es una epidemia que ocasiona no solamente alteraciones en nuestra economía y también en nuestra vida social, en nuestro futuro laboral, posiblemente. Debería, no sé si provocar, pero al menos hacer que reflexionemos sobre nuestros valores, sobre si debemos cambiarlos también. Sin duda. Yo estaba pensando ahora que es curioso cómo esto nos va a hacer modificar mucho más nuestras maneras de vivir, por lo menos en esta temporada, en lo que dure, y quizá también, incluso con algún aprendizaje para el futuro, nos va a hacer modificar más que la crisis climática, que me parece mucho más grave. Pero, ¿qué pasa? Que la crisis climática no tiene una repercusión tan inmediata, nadie nos va a meter en nuestras casas, nadie nos va a prohibir salir, ¿no? Y en cambio en el largo plazo va a tener una influencia tanta o mayor, ¿no? La primera reflexión que yo me haría es que somos muy vulnerables a aquellos estímulos que actúan en lo inmediato, y en cambio las tendencias de fondo que pueden tener una repercusión mayor, para eso no tenemos ningún incentivo a la hora de cambiar nuestro consumo, nuestro comportamiento.
Sí, pero también ha desvelado un poco nuestro propio egoísmo, ¿no? El egoísmo de pensar que tenemos una frontera a nuestro alrededor, protegida por una frontera en torno a nuestra ciudad, por otra en torno a nuestro país, y que las cosas que pasan por ahí pues no nos importan. Todo esto que decimos de la falta de empatía, por ejemplo, con los inmigrantes, en realidad es paralelo a lo que nos ha ocurrido. Pensar que lo que está pasando en Italia no nos va a pasar a nosotros. Sí, yo creo, Javier, que si me permites que haga una pequeña síntesis. Yo creo que esta crisis, que se dice que afecta de manera especial a aquellos que son más vulnerables, a las personas mayores, etcétera, siendo esto verdad, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista ideológico, a lo que está afectando de una manera brutal es al populismo. ¿Por qué? Porque el populismo no acepta tres cosas que son fundamentales en esta crisis. Una, el valor de los expertos y del saber de los expertos, las instituciones y la comunidad global. Yo creo que estas tres cosas, en torno a estas tres cosas, ¿cuál es el valor de los expertos en tiempos de fake news? ¿Cuál es el valor de las instituciones en unos momentos en los que parece que hay unos líderes que hablan al pueblo directamente y lo resuelven todo de manera vertical? Y el valor de la comunidad, que es una comunidad ilimitada, es una comunidad global. Estos tres valores van a ser reforzados en esta crisis frente a esa especie de espíritu del tiempo populista en el que estábamos metidos. Gabón. Sí, vivimos una sociedad líquida, que decía Bauman, una sociedad instantánea de la selfie, donde parece que todo lo que cotiza es tener muchos followers, no ser muy inteligente o ser muy experto en algo. ¿Nos pilla de alguna forma menos protegido que otras sociedades anteriores, o crees que esto es una simplificación? No, yo creo que es así, efectivamente. Hay que tener en cuenta que los tiempos de crisis como estos son tiempos en los que hay un flujo tremendo de desinformación en las redes sociales, favorecido por la gran inquietud e incertidumbre que hay, ¿no? Y estamos dispuestos a creernos cualquier cosa. Son momentos en los cuales un personaje como Trump puede minusvalorar las advertencias que sobre el riesgo que estábamos corriendo le hacían los asesores. Incluso recordaréis que llegó a afirmar que este virus extranjero podía hasta beneficiar la economía americana, ¿no? Un personaje que desprecia la opinión de los científicos. Bueno, pues precisamente en estos momentos lo que se está revalorizando es aquellos personajes, aquellas personas expertas que son capaces de dar una opinión razonada, ¿no? Es lo que ocurrió ya en 2008-2009, ¿no? Como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo tuvieron una posición de autoridad que nadie les había dado especialmente, e incluso con medidas un poco impopulares, pero que en aquel momento fueron necesarias, algunas de ellas, ¿no? Entonces yo creo que se están dando al mismo tiempo esa especie de liquidez en la cual cualquiera dice lo que quiere, lo que le da la gana, sin ningún fundamento, y también la necesidad que la gente sentimos de opiniones un poco autorizadas. Mira, pues en línea con esa reflexión, Daniel, Santiago Albarrico, que también colabora de vez en cuando con nosotros, escribía estos días en su cuenta de Twitter, decía, esta sensación de irrealidad se debe al hecho de que por primera vez nos está ocurriendo algo real a todos juntos y al mismo tiempo. Y decía, aprovechemos esta oportunidad. ¿Tú crees que puede haber una lectura optimista, al margen de las tragedias personales, lógicamente, porque cada una de las muertes, cada una de las enfermedades es una tragedia personal, ¿no?, y familiar? Pero colectivamente podemos salir fortalecidos. Leí ese tuit de Santiago, que me encantó, y lo retuiteé porque creo que es un gran hallazgo, ¿no? Es decir, la idea de que en vez de pensar que vivimos en la realidad, y esto es un paréntesis, invirtamos la mirada, pensemos que a lo mejor esto es lo real, la realidad de nuestra corporalidad que habíamos olvidado, pensando que somos máquinas que actúan usando dispositivos de inteligencia artificial, que no tenemos cuerpo, que no tenemos que cuidar de nadie. De repente ahora nos vemos confinados en casa y, por ejemplo, en el tema de la conciliación, ahora de repente nos damos cuenta de que tenemos que ser cuidados de una manera mucho más intensa que antes, ¿no? A lo mejor en divisiones del trabajo doméstico que al varón le permitían estar mucho más tiempo fuera de casa y a la mujer no. Bueno, creo que ahora se produce un momento
en eso creo que Santiago tiene razón, de aprendizaje colectivo y de aterrizaje en la realidad. Si aprenderemos o no, eso es un misterio, pero a mí lo que la intuición me dice, pensando en lo que fue la crisis financiera y económica, es que sí que aprende, la humanidad aprende, pero aprende de una manera desesperadamente lenta. Claro que estamos aprendiendo. Ahora hablabais de ver esto con una visión pesimista u optimista. Yo en estos momentos, en los momentos así de tristeza, que me entero que alguien está, algún amigo afectado, o los inconvenientes que todo esto tiene, o que te enteras del número de muertos, también pienso la otra imagen de la realidad. En estos momentos hay, en muchos lugares del mundo, en todo el mundo, hay gente batallando. Habéis mencionado antes al personal sanitario. Yo ahora pienso en los laboratorios en los que estarán dando una batalla día y noche sin descanso para encontrar una vacuna adecuada. Estoy pensando en toda la gente que está perfeccionando los modelos de organización, de logística, de gestión de los riesgos, que no nos ha ido muy bien, que efectivamente podíamos haberlos mejorado desde el 2008 hasta ahora y seguramente los hemos mejorado en una medida insuficiente. Y por último, pensemos que son cosas, paisajes y constelaciones relativamente nuevas en las que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a veces sobre la marcha. A veces se le recrimina a los responsables políticos que no han sido rápidos, o que han sido lentos, o que tenían que hacer más duros, más suaves. No lo sé, yo me imagino que cualquiera que tiene una responsabilidad tiene que tener un nivel de angustia que tiene que disimular, porque está ante situaciones para las cuales no hay un libro de texto y un protocolo absolutamente estricto. Claro, yo creo que además, dejando al margen el hecho de que somos el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y además a veces de manera voluntaria, y que gente habrá que vuelva a su vida normal con las mismas imperfecciones que debería corregir en estos días, sí que puede haber una consecuencia política que tú sugieres, Daniel, ¿no? Y es que quizá a partir de ahora nunca votemos a un líder político que no crea en la ciencia, como ha pasado en muchos lugares, como tenemos a varios, ¿no? Sí, me cuesta creer que no vayamos a cometer ese error, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo contigo en que la capacidad, ya lo veremos en noviembre en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos cuando gana Trump y me parecía insólito que pudiera ganar una persona, que fuera a ganar una persona que había dicho de las mujeres, de los musulmanes, de los militares lo que había dicho, ¿no? Con lo cual ahí hay otras claves que se me escapan, ¿no? Pero una de las cosas que debería surgir de todo esto, uno de los grandes aprendizajes colectivos, es el aprecio a la ciencia, el aprecio al saber de las personas expertas. Lo cual, por cierto, no quiere decir que dejemos las grandes decisiones colectivas en manos de los expertos. Entre otras cosas porque además los expertos no están siempre de acuerdo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo hay un modelo de combate contra esta crisis, el euroasiático podríamos decir, pero los británicos han adoptado otra estrategia que bueno, ya veremos si tiene sentido, la del contagio controlado, en fin, también discutida, ¿no? Pero en fin, sí que es cierto que en este caso, o en el caso incluso de la crisis económica, los expertos no estaban completamente de acuerdo. Pero en cualquier caso sí que es importante que revaloricemos frente al terraplanismo de personajes como Trump y otros similares, que el juicio de la ciencia es una especial consideración. Bueno, hablamos mucho de Trump, pero Ramón, no nos olvidemos que también tenemos políticos que tienen primos que dicen que lo del cambio climático no es demasiado importante, ¿no? Sí, aquí a mí lo que más me ha sorprendido, Daniel, es el miedo, la facilidad con la que el miedo se propaga, como el porqué del papel higiénico, no sé, ¿cómo controlamos esto y cómo podemos comportarnos de una forma más responsable? Bueno, aquí el binomio miedo-confianza, que son dos cosas que van unidas, es fundamental para la gestión de este tipo de crisis y en general para el equilibrio de las sociedades. El miedo no es una cosa mala. El miedo, por ejemplo, ahora mismo nos puede llevar efectivamente a actitudes un poco estúpidas, como eso del papel higiénico, pero también actitudes muy razonables, como lo de mantener la distancia. El miedo, tiene que haber miedo en la sociedad, pero también tiene que haber al mismo tiempo confianza. Y yo creo que venimos
desde la crisis anterior venimos de una generalizada desconfianza en las instituciones, y eso me parece que es preocupante. No lo hemos sabido recuperar del todo, y quizá con esta crisis tendríamos la oportunidad de volver a recuperar esa confianza y ese equilibrio entre el miedo y la confianza. Mira, la crisis financiera puso a prueba los mecanismos de gobernanza financiera global, que eran muy débiles, entre los cuales había uno que tenía que ver con el miedo, que era un conjunto de medidas, que eran lo que se llaman las medidas anticíclicas. La teoría económica dice que cuando la economía está demasiado caliente, lo que hay que hacer es enfriarla. ¿Cómo se enfría? Pues con el miedo. ¿Con el miedo a qué? El miedo a endeudarse demasiado, a asumir demasiados riesgos. Por tanto, la racionalidad es tener un poco más miedo del que tiene la gente en momentos en los que que se ha venido arriba, ¿no? Y al revés, cuando la gente tiene demasiado miedo, la economía se retrae, lo que hay que hacer es darle un poco de confianza, facilitar el crédito, estimular el consumo, la demanda interna, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro que los gobiernos tienen, y los sistemas de gobernanza global tienen que preguntarse qué nivel de miedo es bueno que una sociedad tenga para ser responsable, ¿no? Y bueno, y en esta crisis seguramente algo de este estilo también tendremos que aprender a configurar. Pero si hablamos del modelo económico, Daniel, ayer comentábamos cómo hay grandes empresas con enormes beneficios, las empresas más ricas del planeta, y todos pensamos, por ejemplo, en Amazon, ¿no?, que tiene una gran cantidad de información sobre nuestra localización, sobre nuestros movimientos, sobre nuestros hábitos, y tiene una inmensa red de distribución perfectamente diseñada para que todo llegue al momento. Y en un mundo ideal, decía, pues igual esas empresas deberían decir, estamos a disposición del gobierno, vamos a perder dinero con esta crisis, lógicamente, pero podemos ayudar, ¿no? Eso es confiar demasiado en el altruismo y en una opción que no se puede imponer, tiene que surgir de los dueños de esas compañías, ¿no? Pero quizás si eso no pasa, sí que podríamos tratar de iniciar un coloquio o un debate público sobre una refundación del capitalismo, ¿no? No puede ser que en tiempos de bonanza tú te aproveches, en tiempos pues de contaminación viral tú no hagas nada para contribuir. Sí, yo estas semanas pasadas, cuando todavía nos podíamos mover, participaba en varios coloquios y en una conferencia sobre el tema de hasta qué punto la inteligencia artificial y todas estas empresas que tienen tal cantidad de datos pueden servir al bien público. No estábamos pensando solo en esta crisis, sino en general, ¿no? Pero es evidente que ahora mismo la humanidad, lo que pasa es que de manera muy asimétrica, muy desigual, dispone de grandes instrumentos tecnológicos para saber ciertas cosas. El conocimiento del comportamiento del virus, su movilidad, el despliegue de la pandemia, se puede conocer de una manera mucho mejor porque tenemos grandes instrumentos técnicos y de análisis y de identificación del curso de la epidemia. Todo esto, en buena medida, está en manos privadas y además son datos que les hemos dado nosotros, ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Uno de los grandes debates que ya está sobre la mesa es de quién son esos datos, a quién pertenecen, cómo poner las grandes tecnologías de la inteligencia artificial, de la robotización, de la digitalización, al servicio no solamente de circunstancias extraordinarias como esta que nos encontramos, sino de manera general al servicio de la protección de bienes colectivos, ¿no? Como la igualdad, como el medio ambiente sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, ahora vamos a tener un paréntesis porque estamos en una situación de guerra probablemente, pero desde luego el debate continúa ahí. Y yo en la comunidad científica en la que yo estoy, en el mundo en el que yo me muevo, estamos dándole vueltas a todo el tema de cómo poder hacer que los grandes instrumentos tecnológicos que tenemos de este estilo que tú has mencionado sirvan al bien colectivo, mejoren la democracia, mejoren nuestras instituciones de gobierno, combatan los sesgos y las desigualdades que de alguna manera están contribuyendo a fomentar. Ese es un debate importantísimo. Y en el
En el ámbito puramente político, Daniel, hemos hablado mucho en los últimos meses y años de reformar la Constitución, en los últimos meses también de reformar los fundamentos de la Unión Europea, porque se han quedado seguramente obsoletos y hay cosas que han tocado techo. Habría que pensar en reformar de alguna manera el modelo democrático. ¿Es reformable? Bueno, yo creo que no solamente es reformable, sino que o lo modificamos algunas cosas muy profundas de él y le damos una revisión, que no significa simplemente una revisión de derecho administrativo, no, hay que volver a pensar a fondo lo que significa la democracia en un mundo muy distinto de aquel para el que fue diseñado hace 300 años aproximadamente la democracia contemporánea. O lo hacemos así, o estaremos al albur del populismo tecnológico chino, del modelo demagógico vertical de un Trump o un Bolsonaro. O sea, yo creo que estamos en un momento en el cual esto se nos está exigiendo de manera muy clara, ¿no? En Europa, concretamente, mañana reunión del Eurogrupo, hay un intenso debate acerca de cuál es la forma más democrática de organizar Europa y la forma más común de abordar problemas de este estilo. Un grupo de académicos y políticos hemos hecho un manifiesto reclamando precisamente una respuesta europea, preocupados por esa cacofonía en la que estamos instalados, en la que tenemos que volver a hacer de la salud pública y del combate contra las epidemias una competencia de la Unión. Probablemente tenemos además ahora otra oportunidad, que es la próxima conferencia sobre el futuro de Europa, convocada por von der Leyen, para hacer que sea una convención europea para redactar un pacto constitucional, donde también se piense la forma de democracia más adecuada al tipo de institución, al tipo de entidad política que es la Unión Europea. Daniel Innerarity, que es catedrático de Filosofía Política y Social y autor del libro Una teoría de la democracia compleja, gobernar en el siglo XXI. Daniel, te agradezco mucho la conversación. Cuídate. Gracias a vosotros y que la próxima sea en otro contexto completamente distinto. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo. Ramón, si quieres, esperamos un momento porque tenemos una desconexión de un par de minutos y a la vuelta vamos a hacer con Lourdes Lancho en Barcelona una de las pocas cosas que se pueden hacer hoy, que es ir a comprar el pan. ¿Te parece que la acompañemos? Perfecto. Venga. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.